Hoy, nuevamente nos encontramos en esta sección del canal que además de enseñarte algo nuevo, busca dejarte pensando. Una serie en la que no solo te mostramos teorías, exploramos lo más oscuro que se le ha ocurrido a la ciencia al intentar explicar nuestra existencia y el entorno que nos rodea. Son ideas reales que no solo atacan todo lo que crees conocer, sino que atacan directamente eso de lo que estás tan seguro día a día, así que, dejando eso claro y sin nada más que decir, comencemos. Continuemos al nivel 8. Si estás acá, muy probablemente crees que estás viendo este video por decisión propia. Viste la miniatura, te dio curiosidad y decidiste hacer clic, algo que se siente como una elección completamente libre, ¿verdad? Bueno, la neurociencia tiene una perspectiva que podría arruinar esa sensación para siempre. En 1994, Francis Crick, el premio Nobel que ayudó a descubrir la estructura del ADN, publicó un libro llamado La hipótesis sorprendente. En ese libro, este hombre defendió la incómoda idea de que todo lo que eres, desde tus recuerdos, tus emociones, tus deseos y tu sensación de libertad, podría ser simplemente el resultado del comportamiento físico de miles de millones de neuronas. Y claro, todos sabemos que usamos el cerebro, pero el terror de esta idea no está en de qué estamos hechos, sino en quién está al mando. Una de las investigaciones más citadas para apoyar esta postura es el famoso experimento del fisiólogo Benjamin Libet, realizado en 1983. En el experimento de Libet, varios voluntarios debían mover un dedo en el momento en que sintieran la intención consciente de hacerlo. Pero al registrar la actividad cerebral, Libet observó que el cerebro comenzaba a prepararse para ejecutar ese movimiento una fracción de segundo antes de que la persona sintiera haber tomado la decisión. En otras palabras, el cerebro físico parece dar la orden primero y la conciencia se entera después. Para intentar tener una mejor imagen de esto, imagina que eres un niño pequeño sentado en un carrito de supermercado con un volante de plástico entre las manos. Tu padre empuja el carrito por los pasillos y cada vez que él gira hacia la derecha, tú giras tu volante hacia la derecha. Como ambas cosas ocurren al mismo tiempo, estás completamente convencido de que eres tú quien conduce, y según esta postura eso es exactamente lo que ocurre con tu mente. Tu cerebro toma las decisiones por su cuenta, y tu conciencia solo gira el volante de juguete creyendo que tiene el control. Y por supuesto, no todos los científicos aceptan esta interpretación. Algunos argumentan que, aunque el cerebro encienda los motores por su cuenta, la conciencia todavía tiene una pequeña fracción de segundo para pisar el freno de emergencia antes de actuar. Pero si la versión más radical de esta idea es correcta, entonces la conclusión inquietante es que tú no estarías tomando decisiones. Serías algo parecido al departamento de relaciones públicas de una empresa, tu única función sería inventar explicaciones convincentes para justificar lo que tu biología ya decidió por su cuenta, y si eso es cierto, entonces quizá nunca has tomado una sola decisión en toda tu vida. Todo lo que amas, todo lo que lamentas y todo lo que crees haber elegido pudo haberse puesto en marcha mucho antes de que tú fueras consciente de ello, siendo simplemente el testigo de un guión que tu biología ya escribió. Piensa por un segundo en el peor error que has cometido en tu vida, ese momento del que te arrepientes y que, si pudieras, viajarías en el tiempo para cambiarlo. Como humanos, nos consuela pensar en el que pudimos haber hecho diferente, pero la física clásica tiene una respuesta mucho más cruda para ti, y es que quizá no podías haber hecho las cosas diferente. Dadas las condiciones exactas del universo en ese preciso instante, era físicamente imposible que tomaras otra decisión, y este experimento mental va sobre eso. En 1814, el matemático y astrónomo francés Pierre-Simon Laplace publicó un ensayo donde propuso algo que te vuela la cabeza una vez lo entiendes. Él imaginó a una inteligencia suprema, un intelecto hipotético al que años después la ciencia bautizó como el demonio de Laplace. Laplace dijo, imagina a una entidad que, en este segundo exacto, sea capaz de conocer la ubicación y la velocidad de todas las partículas del universo. Desde la estrella más masiva hasta el átomo más minúsculo que forma tus pestañas, y que además entienda a la perfección todas las fuerzas físicas que interactúan entre ellas.
Para esta inteligencia superpoderosa, el pasado y el futuro no serían un misterio, simplemente estarían ahí, expuestos ante sus ojos como una película que ya vio. Para entender cómo funciona este monstruo matemático, solo piensa en una mesa de billar. Si tú supieras medir con exactitud milimétrica el ángulo del taco, la fuerza de tu brazo, el peso de las bolas y la fricción de la mesa, podrías predecir exactamente dónde va a terminar cada bola antes de siquiera golpearla. No hay magia ni azar, es pura física de causa y efecto. Ahora, escala esto al cosmos. Laplace sugiere que el universo entero es una mesa de billar infinita, donde el gran golpe inicial fue el Big Bang. Desde ese primer milisegundo, las partículas empezaron a chocar siguiendo reglas estrictas. Un choque provocó otro, y ese provocó otro, formando galaxias, planetas, océanos, células y, eventualmente, a ti. El verdadero terror de este demonio no es que sea una criatura real, sino lo que implica para tu vida. Si el universo funciona por pura causa y efecto, y tu cerebro está hecho de átomos que obedecen esas mismas reglas de la física, entonces el libre albedrío podría ser un chiste. Ese accidente que tuviste, esa ruptura amorosa o esa decisión que tomaste hoy al despertar, no habrían sido accidentes ni suerte, serían la consecuencia matemática e inevitable de un movimiento de partículas que lleva ocurriendo desde el inicio de los tiempos. Durante más de un siglo esta visión parecía perfectamente razonable, pero en el siglo XX la mecánica cuántica vino a arruinarle la fiesta a Laplace, sugiriendo que, a nivel microscópico, no todo parece ser completamente predecible. El problema es que eso no nos salva, porque a tu escala, la física clásica sigue mandando. Al final tu cerebro no es mágico, es química y electricidad pura, y una neurona solo se enciende cuando otra reacción la empuja primero en un ciclo exacto de causa y efecto. Y ahí es donde este experimento mental te acorrala, porque te obliga a pensar que eso que llamas decidir, quizá es solo una reacción en cadena que no podías evitar, simplemente un átomo chocando con otro dentro de tu cabeza. Si esto fuera cierto, no serías el autor de tu propia historia, sino un simple engranaje en un reloj cósmico que desde el Big Bang ya sabe cómo va a terminar. Cuando sobrevives a uno de los peores momentos de tu vida, por lo general te reconforta el saber que ese instante quedó atrás y que, aunque aún duela recordarlo, al menos dejó de existir, pero hay una interpretación de la realidad que sugiere que ese momento jamás desapareció. Vivimos con la sensación de que el tiempo avanza como una corriente, donde el pasado se desvanece, el presente es lo único real y el futuro todavía no existe. A esta forma intuitiva y reconfortante de entender la realidad, la filosofía la llama presentismo, pero la relatividad de Albert Einstein plantea una posibilidad mucho más extraña. A principios del siglo XX, Einstein descubrió que el espacio y el tiempo no son cosas separadas, sino partes de una misma estructura física conocida como espacio-tiempo. Y, de esa idea, nace una interpretación inquietante llamada eternalismo, o también conocida como la teoría del universo en bloque. Según esta visión, el pasado, el presente y el futuro no serían etapas que aparecen y desaparecen, sino que todos existirían simultáneamente ocupando diferentes secciones dentro de la estructura del universo. Como esto contradice por completo nuestra intuición, la forma más sencilla de entenderlo es imaginar una película almacenada en un disco. Cuando la ves, sientes que la historia avanza escena por escena, pero en realidad toda la película ya existe completa desde el principio hasta el final. Es decir, está terminada y ninguna escena está desapareciendo ni siendo creada en ese instante, todas permanecen en ese disco al mismo tiempo, y según el eternalismo, tu vida funcionaría exactamente igual. Tu infancia seguiría existiendo, el día de hoy también, y el momento exacto de tu muerte ocuparía también un lugar fijo dentro del espacio-tiempo, aunque tu conciencia todavía no haya llegado hasta allí. Si alguien pudiera observar el universo desde afuera, vería toda la historia inmóvil como en un gigantesco bloque de 4 dimensiones. El nacimiento de las primeras estrellas, este instante y el final de la humanidad existirían simultáneamente, del mismo modo en que todas las páginas de un libro existen al mismo tiempo aunque tú solo puedas leer una por una. Y si el demonio de Laplace sugería que no eres libre porque cada evento es consecuencia inevitable del anterior, el eternalismo propone que la historia completa de tu vida ya existe y que no estarías escribiendo tu destino mientras avanzas, simplemente estarías recorriendo una estructura que ya está completa.
Eso es escalofriante porque si esto estuviera en lo correcto, el tiempo en realidad no curaría absolutamente nada, solo te daría la ilusión de que los peores momentos desaparecieron. La versión de ti que sufrió aquella pérdida más dolorosa de tu vida seguiría existiendo ahora mismo, atrapada en una coordenada específica del universo, y lo mismo ocurriría con cada error, cada momento de miedo y cada segundo de sufrimiento que creías haber dejado atrás. Eso significaría que, mientras escuchas esto, habría versiones de ti que todavía siguen viviendo los peores días de tu vida, y nunca podrán salir de allí. Y descendemos al nivel 9. Si recuerdas el Internet de hace 10 o 15 años, probablemente recuerdes un lugar caótico, impredecible y profundamente humano. Cada página tenía personalidad propia, los foros estaban llenos de discusiones reales y las redes sociales parecían una ventana directa a la vida de otras personas. Pero con el paso del tiempo, muchos usuarios comenzaron a notar una sensación extraña, como si la red hubiera perdido espontaneidad y como si todo empezara a verse demasiado similar. Vemos los mismos debates y los mismos comentarios genéricos repitiéndose una y otra vez, y de esa inquietud nació la llamada teoría del Internet muerto. Esta idea plantea que, entre 2016 y 2017, el Internet dejó de estar dominado por interacciones humanas y comenzó a llenarse de bots, algoritmos y contenido automatizado. Según esta hipótesis, gran parte de lo que vemos hoy ya no sería el resultado de personas reales compartiendo sus ideas, sino de sistemas diseñados para generar tráfico, retener nuestra atención y producir dinero. El cambio coincidió con una transformación importante en las redes sociales, porque antes, las publicaciones aparecían en orden cronológico y tú decidías qué querías ver. Hoy, la mayor parte del contenido llega a través de algoritmos que seleccionan cuidadosamente aquello que maximiza el tiempo que permaneces frente a la pantalla. Al mismo tiempo, las cuentas automatizadas se volvieron cada vez más sofisticadas, con perfiles falsos, comentarios generados automáticamente y hasta rostros creados por inteligencia artificial que pueden parecer completamente auténticos. Pero lo verdaderamente inquietante de esta teoría no son los bots ni los algoritmos, sino lo que eso implicaría para nosotros. Cada vez que compartes una opinión, respondes un comentario o discutes con alguien en línea, asumes que al otro lado hay otra persona, alguien que piensa, siente y existe de verdad. Pero si esta teoría tuviera aunque sea una parte de razón, entonces una fracción de esas interacciones podría estar ocurriendo en un escenario casi vacío. Tus publicaciones podrían ser vistas principalmente por máquinas, tus discusiones podrían estar dirigidas a programas automáticos y la sensación de conexión que experimentas cada día podría ser, en parte, una simulación cuidadosamente diseñada para mantenerte mirando la pantalla. El verdadero terror de la teoría del Internet muerto no es solo que las máquinas estén tomando el control, es la posibilidad de que llevemos años buscando compañía, validación y contacto humano en un lugar donde, silenciosamente, cada vez queda menos gente real. Y siendo honestos, si los algoritmos ya te ocultan cada vez que te sales de lo que ellos consideran rentable, ¿qué diferencia hay entre un Internet muerto y el lugar en el que estamos ahora? Cierra los ojos un segundo y piensa en tu propio cerebro. Anatómicamente hablando, es una masa de tejido biológico encerrada herméticamente en una bóveda de hueso, allí dentro no entra la luz, no hay colores, no hay sonido y reina un silencio absoluto. Tu cerebro jamás ha visto el mundo exterior de forma directa, todo lo que recibe, a través de los nervios, son chispazos eléctricos amorfos y caóticos. Sabiendo este hecho físico y comprobable, la neurociencia lleva años haciéndose una pregunta que parece no tener sentido, y es que si tu cerebro está completamente a oscuras y sordo, ¿cómo diablos logras ver la pantalla de tu dispositivo y escuchar esta voz en este preciso instante? Siempre nos enseñaron que nuestros sentidos funcionan como ventanas directas al mundo real, y asumimos de forma natural que nuestros ojos y oídos simplemente recogen la realidad que está ahí afuera y la envían intacta a la mente para que la experimentemos tal cual es, pero la ciencia médica ha descubierto que el cerebro no funciona así. Tu cerebro no lee pasivamente el mundo que te rodea, tu cerebro lo adivina.
como está encerrado en la oscuridad, tiene que generar constantemente una simulación del mundo basada en sus expectativas y recuerdos. Tus ojos y tus oídos no envían imágenes ni sonidos, funcionan más bien como un sistema de corrección. El cerebro genera constantemente una versión del mundo dentro de tu cabeza, y los sentidos solo envían señales eléctricas cuando algo no coincide con esa predicción. Si no hay errores que reportar, el cerebro asume que su predicción es correcta y tú logras ver este video sin problema alguno. Tomando este mecanismo biológico real, el neurocientífico Neil Seth formuló una hipótesis que cruza la línea entre la ciencia y el terror existencial, la teoría de la alucinación controlada. Esta idea plantea que, como tu cerebro vive encerrado en absoluta oscuridad, jamás accede al mundo exterior de forma directa. Lo único que puede hacer es construir constantemente una interpretación interna, basándose en recuerdos y señales eléctricas provenientes de los sentidos. Bajo esta visión, la experiencia consciente que llamas realidad no sería el mundo tal como existe afuera, sino una representación fabricada por tu mente. El color de las paredes, la textura de tu ropa, la sensación del espacio que te rodea e incluso el sonido de esta voz no existirían dentro de tu cerebro como objetos reales, sino que serían interpretaciones creadas por el propio cerebro. Según Neil Seth, todos estamos alucinando constantemente, la única diferencia es que, en una mente sana, esa alucinación se mantiene estable gracias a que los sentidos envían alertas cuando algo no coincide con las predicciones del cerebro. Esto destruye una idea que damos por sentada, porque normalmente pensamos que nuestros sentidos son una ventana directa al mundo exterior y que los delirios solo aparecen cuando algo en la mente se rompe. En pocas palabras, tu mente siempre estaría construyendo una versión interna del mundo, la diferencia sería que, en algunos trastornos, las predicciones mentales se vuelven tan fuertes que terminan aplastando las correcciones provenientes de los sentidos. Al final, esto significa que todo lo que amas, recuerdas, tocas o escuchas, no lo estás experimentando realmente allá afuera, existe para ti única y exclusivamente como una representación generada dentro de tu mente. Estarías atrapado para siempre en la absoluta oscuridad de tu propio cráneo, experimentando la existencia a través de una simulación biológica de la que es imposible desconectarse. ¿Cuántas veces te han exigido que seas más positivo o que le mires el lado bueno a las cosas? Te lo pregunto porque, allá afuera, hay una sociedad entera que asume que la tristeza, la apatía o la desesperanza son simplemente errores en el sistema. Ellos creen firmemente que la depresión es como una nube oscura que enferma y distorsiona el juicio de quien la padece, pero, ¿y si esos que te exigen positivismo ciego fueran los que están equivocados? Existe una idea en la psicología, respaldada por una serie de experimentos empíricos sumamente inquietantes, conocida como la hipótesis del realismo depresivo. Esta hipótesis plantea que las personas consideradas psicológicamente sanas podrían estar viendo el mundo a través de filtros optimistas que distorsionan parcialmente la realidad y que ese optimismo que tanto te exigen sería un mecanismo de defensa que nuestro cerebro inventó para evitar que nos derrumbemos ante lo crudo que es el mundo. Bajo esta lupa, una persona con depresión no estaría necesariamente viendo el mundo de forma más pesimista, simplemente tendría una mente que perdió parte de esos filtros optimistas. Para entender de dónde sale esta premisa, tenemos que viajar al año 1979 y conocer a las psicólogas Lauren Alloy y Len Abramson, quienes decidieron poner a prueba la percepción humana con un experimento muy simple. Reunieron a dos grupos de personas, uno sin diagnóstico psiquiátrico y otro con depresión leve a moderada. Los sentaron frente a un panel con un botón y una luz verde, y su tarea era averiguar cuánto control real tenían sobre si la luz se encendía o no al presionar el botón. Lo que ellos no sabían es que los investigadores habían manipulado el panel para que las respuestas fueran engañosas, y aún así, los resultados de este experimento fueron muy interesantes. Cuando los investigadores evaluaron a las personas consideradas sanas, descubrieron que su percepción de la realidad estaba alterada. Si la luz se encendía mucho y ganaban, estas personas afirmaban tener un control casi total sobre el botón, aunque este fuera falso. Pero cuando revisaron los datos del grupo con depresión, ocurrió algo inquietante. Sus estimaciones eran considerablemente más precisas que las del otro grupo a la hora de calcular cuánto control real tenían sobre el panel y cuánto dependía simplemente del azar.
Mientras muchos participantes sanos sobreestimaban su influencia sobre el resultado, las personas con depresión tendían a evaluar la situación de una forma mucho más contenida y menos distorsionada por el optimismo. A partir de estos datos, se descubrió que los cerebros supuestamente sanos operan bajo algo que la psicología llama ilusiones positivas. Es un sesgo de optimismo irracional que les hace creer que tienen el control de su futuro, que son menos vulnerables a las tragedias que el resto y que su esfuerzo siempre será recompensado. Hoy en día los psicólogos siguen debatiendo si esta lucidez ocurre en el día a día, pero aún así, la sola idea te deja frío. Porque si el realismo depresivo fuera cierto, significaría que la evolución nos diseñó para vivir engañados, solo para poder funcionar. Significaría que la vida real es tan caótica, tan injusta y tan incontrolable, que si percibiéramos el mundo sin ciertos filtros psicológicos de protección, nos quedaríamos paralizados. El optimismo no sería una virtud, sería la anestesia que tu cerebro te inyecta para que te levantes de la cama y puedas seguir adelante sin derrumbarte. Y finalmente, llegamos al nivel 10. Cada vez que la humanidad lanza un nuevo telescopio avanzado al espacio, celebramos las imágenes asombrosas que nos devuelve y nos maravillamos viendo galaxias a millones de años luz, supernovas colosales y el eco del mismísimo Big Bang. Asumimos con orgullo que estamos descubriendo los rincones más profundos de la realidad, pero en el año 2001, el investigador Stephen Baxter formuló lo que hoy se conoce como la hipótesis del planetario. Esta idea plantea que todo el espacio que creemos observar a través de nuestros telescopios podría formar parte de una ilusión cuidadosamente construida por una civilización incomprensiblemente superior. Bajo esta lógica, todo lo que captan esas lentes y antenas no serían fenómenos naturales de un cosmos infinito, serían señales artificiales cuidadosamente diseñadas para simular un cosmos natural y datos falsos inyectados en nuestra burbuja de percepción. Sería algo así como un decorado perfecto, diseñado con un nivel de detalle matemático para darnos la falsa ilusión de que estamos solos en un universo inmenso. Para entender el peso de esta idea, basta con mirar aquellas barreras físicas contra las que la ciencia astronómica choca constantemente. Siempre nos enseñaron que la velocidad de la luz es una barrera fundamental de la física, y que las distancias entre las estrellas son tan masivas que viajar entre ellas le tomaría milenios a nuestra especie. Pero si la hipótesis del planetario estuviera en lo correcto, estas leyes inquebrantables tomarían un significado muy distinto. La velocidad de la luz no sería una regla natural de la física, podría ser un simple muro de contención, un límite artificial diseñado para asegurarse de que la humanidad nunca pueda salir de aquí. La inmensidad inabarcable del cosmos sería la barrera arquitectónica perfecta, porque nos mostrarían un cielo infinito para convencernos de que somos libres, pero lo harían tan inalcanzable para garantizar que la humanidad nunca intente salir. En pocas palabras, significaría que toda la historia de la ciencia humana habría sido un espejismo, y nuestros científicos más brillantes no estarían descubriendo las leyes de la existencia, solo estarían aprendiendo cómo funciona la jaula en la que vivimos. Cada avance científico nos haría creer que entendemos mejor el universo, cuando en realidad solo estaríamos profundizando dentro de un sistema diseñado para que jamás podamos mirar más allá. Pero el verdadero peso del planetario no recae solo en la artificialidad del universo, sino en la posibilidad de que exista una intención detrás del engaño. Si una civilización gasta semejante cantidad de energía en manipular el tejido mismo de lo que podemos ver, quizá no lo haría para entretenerse ni para estudiarnos, lo haría para levantar un muro. Y si esta teoría llegara a ser cierta, significaría que el universo allá afuera no está vacío, podría estar increíblemente poblado o sumido en un caos incomprensible, pero, por la razón que sea, decidieron que nosotros no podíamos verlo ni participar en él. Tal vez somos una especie demasiado inestable y nos pusieron en una cuarentena cósmica para proteger al resto del universo, o tal vez hay algo allá afuera tan colosal y terrible, que esta jaula de estrellas falsas es la única forma de proteger nuestra mente. Desde hace décadas, la idea de vida extraterrestre nos ha mantenido mirando al cielo.
Y aunque los relatos sobre abducciones y encuentros cercanos describen a todo tipo de entidades, hay un arquetipo específico que cobró una fuerza inmensa entre los años 50 y los 80, convirtiéndose en el símbolo definitivo del visitante de otro mundo, el clásico gris. Si miramos detenidamente los testimonios sobre esta entidad en particular, ellos los describen como seres de piel grisácea, cuerpos extremadamente frágiles, bocas minúsculas y cabezas desproporcionadas con ojos inmensos. Pero hay un patrón que suele pasar desapercibido, y es que se parecen demasiado a nosotros. Es decir, son bípedos, tienen 2 brazos, 2 ojos y caminan erguidos. Fue precisamente esa similitud anatómica la que llevó al profesor de antropología biológica Michael Masters a formular una hipótesis profundamente inquietante. Él plantea que esos seres de apariencia fría y silenciosa no serían habitantes de galaxias lejanas, serían seres humanos, o sea nosotros pero dentro de cientos de miles o incluso millones de años en el futuro. Para que esta hipótesis tenga sentido, Michael Masters argumenta que, si ciertas tendencias biológicas y tecnológicas continuaran durante muchísimo tiempo, el resultado podría empezar a verse inquietantemente familiar. Hace millones de años, nuestros antepasados tenían cuerpos robustos, mandíbulas fuertes y cerebros más pequeños, pero con el tiempo, nuestra cabeza creció, empezamos a depender de herramientas en lugar de la fuerza bruta, y nuestros cuerpos se hicieron más suaves. Siguiendo esa lógica, nuestros cuerpos podrían atrofiarse por la falta de esfuerzo físico, mientras el cráneo crecería lentamente para albergar cerebros cada vez más complejos. Bajo esta idea, la imagen clásica del gris dejaría de parecer un alienígena y empezaría a parecer una versión extrema y deformada de nosotros mismos. Si aceptamos por un momento que estas entidades pudieran ser nuestros propios descendientes dominando el viaje en el tiempo, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué catástrofe tuvo que ocurrirnos para terminar así? Solo piensa por un momento en los encuentros y abducciones, rara vez se habla de diplomacia intergaláctica o de invasiones militares. Los testimonios suelen hablar de salas silenciosas, luces intensas y figuras observando sin reaccionar mientras extraen muestras o examinan cuerpos humanos como si estuvieran analizando un organismo extraño. Y si Michael Masters estuviera en lo correcto, entonces los relatos de abducciones adquirirían un significado mucho más perturbador. Porque ya no estaríamos hablando de visitantes de otro planeta, estaríamos hablando de nuestros propios descendientes, y esas salas silenciosas, los exámenes físicos y la extracción de muestras biológicas, empezarían a parecer menos a un primer contacto y más a un procedimiento médico desesperado. Algunos defensores de esta hipótesis creen que, en un futuro extremadamente lejano, la humanidad podría haber perdido lentamente la capacidad de reproducirse tras siglos de dependencia tecnológica y manipulación genética. Es un planteamiento interesante porque, de ser así, los llamados grises no viajarían al pasado por curiosidad, regresarían porque su propia especie se está extinguiendo, y nosotros seríamos la última versión sana de la humanidad que aún existe. La próxima vez que tengas un ataque de ansiedad, que sientas que el mundo se te cae encima o que llores de frustración por una injusticia, piénsalo 2 veces antes de buscarle un propósito espiritual a tu dolor. Porque quizás no estás aprendiendo una lección kármica, quizás, simplemente, estás sirviendo la cena. Esta es la escalofriante premisa de la teoría de la granja humana y la tierra prisión. En la entrega anterior te hablé de la hipótesis del zoológico, esa idea científica de que nos observan pacíficamente desde lejos. Bueno, esta teoría es su contraparte oscura, porque plantea que la Tierra no es una reserva natural intocable, sino un rancho de explotación. Piensa en un rebaño de ovejas, ellas no saben que son ganado, solo tienen pasto, se reproducen y viven su vida dentro de un cerco que no pueden comprender. Sé que suena cruel, pero para ellas, la persona que las alimenta debe parecer una especie de Dios benevolente, la única diferencia es que, en nuestro caso, los granjeros de este mundo no estarían cosechando nuestra carne, se estarían alimentando de nuestra energía emocional. La semilla de esta idea la plantó el investigador de anomalías Charles Ford en 1919, cuando tras revisar siglos de eventos inexplicables llegó a la conclusión de que quizás somos propiedad, y le pertenecemos a algo más. Décadas más tarde, investigadores como Salvador Freixedo y Jacques Vallée expandieron esta idea hacia la ufología.
Al estudiar la historia, notaron cómo distintas entidades parecían bajar del cielo para exigir sacrificios, imponer leyes estrictas y fomentar guerras santas. Según ellos, el objetivo de estos dioses no habría sido civilizarnos, sino generar picos masivos de dolor, terror y devoción. El concepto terminó de tomar forma en 1985, cuando el investigador Robert Monroe publicó su libro Four Journeys. Tras sus estudios sobre estados alterados de la conciencia, Monroe bautizó a esta energía emocional pura como Loos, y nosotros seríamos la fábrica biológica diseñada para producirla. Las grandes guerras y masacres no serían fracasos políticos, sino temporadas de cosecha, y las religiones extremas no serían caminos espirituales, sino máquinas de recolección diseñadas para canalizar nuestra energía hacia algo que se alimenta de ella. De ser cierta, esta idea destruiría por completo la creencia de que el universo tiene un plan hermoso para nosotros. Lo que quiero decir es que tu estrés, tus pérdidas, tu ansiedad y tu dolor no serían lecciones para que tu alma evolucione y no habría un propósito divino detrás de tus lágrimas. Seríamos, simple y llanamente, un animal de granja produciendo alimento para algo que no puedes ver. Y aunque muchas de estas teorías te parezcan absurdas o imposibles, lo inquietante nunca fue demostrar que son reales. Lo perturbador es que, por un instante, lograran hacerte dudar, porque a veces basta una sola idea incómoda para cambiar silenciosamente la forma en la que vuelves a mirar el mundo. Si este video te gustó y te pareció entretenido, deja tu pulgar arriba y comenta cuál de todas estas ideas te dejó más incómodo hoy. Y si no quieres perderte próximas entregas, suscríbete y activa la campanita, de esa forma YouTube intentará avisarte cada vez que suba un nuevo video. Desde acá le enviamos un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que esta entrega haya cumplido las expectativas. Nos veremos muy pronto en un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, hasta pronto.